Dios le bendiga a todos los hermanos. Qué bendición, qué placer es para nosotros poder alabar a Dios hoy, pues con la ayuda, la colaboración de cada uno de los hermanos que están dispuestos en este momento de una parte del grupo MIPSAM, y estamos muy contentos porque el Señor nos va a permitir ministrar algo parecido a como cuando ustedes han estado viniendo a nuestros cultos aquí en el templo. Lastimosamente no tenemos los permisos para que todos ustedes estén aquí, pero confiamos en el Señor que muy pronto Él nos conceda una vez más podernos reunir todos y gozarnos. Por ahora yo le quiero invitar para que, aunque esté en su casa, alabe a Dios con todo su corazón, alabe a Dios con toda su alma, bendígale, suéltese en la presencia de Dios. Si usted siente la presencia de Dios, cierre sus ojos, llore si necesita llorar. Haga de cuenta que estamos en el templo, porque necesitamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, y no tiene que ver con que si podemos, si nos dan permiso. No, esto tiene que nacer de nuestro corazón. Vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. En esta hora que te vamos a dar adoración, alabanza, algunos de los integrantes, Señor, aquí en el templo, algunos de los integrantes del departamento de música aquí reunidos, y tu pueblo en sus casas, en sus hogares, yo te ruego que la unción de tu Santo Espíritu sea una realidad en cada casa, en cada hogar, que se vaya toda opresión, toda enfermedad, toda distracción, toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Que nos des una libertad poderosa y especial para alabar a Dios, para alabarte a ti, Señor, con gozo, con alegría, y permítenos que poco a poco se vaya normalizando la situación, para que muy pronto podamos reunirnos, Señor, para que muy pronto otros músicos, otros ministros tuyos que tenemos aquí en la congregación también puedan estar junto con nosotros, alabando, bendiciendo, y también nuestros hermanos puedan venir a alabarte, Señor. Gracias porque tú siempre nos oyes y estás obrando en nuestras vidas, aunque no lo veamos, tú estás haciendo algo poderoso. Te damos infinitas gracias por esta oportunidad, Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos en culto familiar, y usted sabe cómo son los cultos familiares en esta iglesia, donde nos soltamos para alabar a Dios con alegría, con gozo. Vamos a decir: grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Oh, aleluya, 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 aleluya. Te alabaré, oh Señor, te alabaré, oh Señor. Dígalo: invocaré, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer tus obras. Una vez más, te alabaré, oh Señor, invocaré, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer tus son grandes, grandes son. Tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos. Te alabaré, oh Señor, te alabaré, oh Señor, invocaré, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer. Dígalo. Tus obras grandes son, grandes son, grandes son. Tus maravillas grandes son, grandes son,
pueblos. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Tus maravillas, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Levante sus manos al Señor allí donde usted se encuentra y vamos a disfrutar de su presencia. Si usted quiere estar en su presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Estar en tu presencia, dígale, y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo, necesito estar contigo, necesito adorar. Necesito más. Oh, dame de beber, Señor, de tu manantial. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Dame de
espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Diga, quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. oh, yo quiero más de ti. oh, quiero de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más de tu espíritu.
estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesitamos adorar. Necesitamos adorar. Necesitamos adorar, Señor. Los hijos de Elí desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo y a ti ignoran. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria. Tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria. Tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de Elí, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Elí, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se desvela, aunque nadie quiera obedecer, Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme, muéstrame tu gloria. Vamos a decirle de nuevo, Señor. Señor, los hijos de Elí desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo y a ti ignoran. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria. Tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria,
de tu altar. Habla, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Ah, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, tu gloria. Aquí se siente algo precioso y especial. Muéstrame tu gloria, y déjame oír tu voz, como al profeta Samuel. Déjame oír tu llamada, déjame oír tu llamada. Háblame, Señor, háblame, Señor. Aleluya, qué bueno es el Señor, aleluya, qué maravilloso es poder alabarle en casa, en el templo, en donde quiera que podamos estar. Tenemos esa bendición que podemos alabar, podemos bendecir a Dios. Aleluya. Voy a invitarle para que allí en casa se saluden. Si son una familia numerosa, salude a los hijos, salude a la esposa. Si no, si usted está solo, no se deprima, escríbanos en YouTube, escríbanos en Facebook. Hay hermanos suyos que estamos sirviendo al Señor, estamos alabando también desde nuestras propias casas. Usted no está solo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero reverdecer como la vara de Aarón. Gloria a Dios. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder.
y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser, y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. y que el Espíritu Santo gobierne, Todo mi ser, y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. y yo quiero reverdecer. Yo quiero reverdecer como la varada. Señor, yo quiero reverdecer. Quiero ser lleno de tu. Señor, yo quiero reverdecer. Yo quiero, Padre querido. Ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, Ser lleno de tu poder. y que el Espíritu Santo Gobierne todo mi ser. y que el Espíritu Santo. Gobierne todo mi ser. Yo quiero, Padre querido. Ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, Ser lleno de tu poder. y que el Espíritu Santo Gobierne todo mi ser. que el Espíritu Santo. Gobierne todo mi ser. Y yo quiero reverdecer. Quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Yo quiero reverdecer. Y yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Yo quiero reverdecer. Quiero ser lleno de tu poder. Quiero ser lleno de tu poder. Señor, yo quiero reverdecer. Quiero ser lleno de tu poder. Señor, yo quiero reverdecer. Quiero ser lleno de tu poder. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas. Como las águilas, sus alas levantan, correrán y no se cansarán, caminarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán. No se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán, caminarán y no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Aleluya. Aleluya. Voy a invitarles para que vayan conmigo. Si ustedes tienen un himnario en casa, 191, himno 191. Gloria a Dios, es uno de mis himnos preferidos.
Estamos un poco roncos, disfónicos, pero contentos. Aleluya, gloria a Dios. Es un privilegio para nosotros estar cantándole al Señor juntos. Y yo estoy seguro que todos extrañamos los cultos de antes, pero qué bueno es el Señor que nos bendice aún a través de estos medios. Así es. Aleluya. ...191... Nadie pudo amarme como Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie
es el Señor, para siempre es su misericordia. Nos gozamos de poder cantar estos himnos. También queremos entonar junto con ustedes el último cántico en esta mañana. Gloria a Dios. Todo el que tenga gozo, aleluya, alabe a Dios allá en su casa también. Gloria a Dios. Yo sí sé qué pasó en el monte Oreb. Yo sí sé que el Espíritu de Dios se movía con poder, el Espíritu de Dios se movía con poder. Yo sí sé ¿Qué pasó en el monte Oreb? yo sí sé ¿Qué pasó en el monte Oreb? que el Espíritu de Dios, Se movía con poder, el Espíritu de Dios se movía con poder. ya llegó, ya está aquí, El Espíritu de Dios, ya llegó, ya está aquí. Pero dale la libertad en tu corazón, pero dale la libertad en tu corazón, pero dale la libertad, en tu corazón, pero dale la libertad. en tu corazón. Yo sí sé, ¿Qué pasó en el monte Oreb? yo sí sé, ¿Qué pasó en el monte Oreb? el Espíritu de Dios, Se movía con poder, el Espíritu de Dios. se movía con poder. Yo sí sé, ¿Qué pasó en el monte Oreb? yo sí sé, ¿Qué pasó en el monte Oreb? el Espíritu de Dios, Se movía con poder, el Espíritu de Dios. se movía con poder. Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, Déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de, y déjalo que se mueva. déjalo que se mueva. Ya llegó, ya está aquí, ya llegó, ya está aquí, El Espíritu de Dios, ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios, ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios, ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios, ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios, ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios, ya llegó, ya está aquí. el Espíritu de Dios, Pero dale la libertad, en tu corazón, pero dale la libertad, en tu corazón, pero dale la libertad, en tu corazón, pero dale la libertad. en tu corazón. Quien vive, hermanos, Cristo, Y a su nombre gloria, quien vive, hermanos, y a su nombre gloria, quien vive, hermanos, Cristo, y a su nombre gloria, quien vive, hermanos, Cristo, y a su nombre gloria, y a su nombre, 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 gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, 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 y a su nombre. Shamalaya. Gloria, 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 gloria. Ajá, así se alaba a Dios. Ajá, así se alaba a Dios. Ajá, así se alaba Dios, ajá, así se alaba Dios. con gozo, con gozo, Con gozo, hermanos, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, hermanos, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, hermanos, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, hermanos, con gozo, 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 con gozo. hermanos, con gozo. Ajá, así se alaba a Dios. Ajá, así se alaba a Dios. Ajá, así se alaba. Oh, ajá, así se alaba. Con gozo, con gozo, Con gozo, hermanos, con gozo, con gozo, con gozo.
sí sé, yo sí sé. Yo sí sé, yo sí sé. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. se movía con poder, El Espíritu de Dios. se movía con poder, El Espíritu de Dios. se movía con poder, Se movía con poder. se movía con poder, Y se mueve con poder. se movía con poder, Se movía 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 con poder. se movía, se movía, Oh, se movía, 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 se movía con poder, se movía con poder, con poder, se movía, con poder. se movía con poder. Ya llegó, ya está aquí. El Espíritu ya llegó, ya está aquí. Ya llegó, ya está aquí. ¿Quién es? Ya llegó, ya está aquí. 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 Pero dale la libertad en tu corazón. Pero dale la libertad. 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 Dale la libertad. Llama la libertad sola. Pero dale la libertad. Ajá, así. Ajá, así. Ajá, así. Ajá, así. Ajá, así. Así se alaba Dios, Ajá, así. así se alaba Dios, Ajá, así. así se alaba Dios, Ajá, así. así se alaba Dios. Con gozo, Con gozo, hermanos, con gozo, con gozo, con gozo. con gozo, hermanos, con gozo, Con gozo, con gozo. Con gozo, con gozo. con gozo, hermanos, con gozo, Con gozo, con gozo. con gozo, hermanos, con gozo, Con gozo, con gozo. con gozo, hermanos, con gozo, Con gozo, con gozo. Con gozo, con gozo. Aleluya. Shetana mamasa. Oh, rama mamasiki pelele. Yensu kule baba. Yeshama paria kota. Hay poder de Dios. Él está en tu casa. Él está en este templo. Él se mueve con poder. 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 Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Cuando hablamos de nuevo nacimiento nos estamos refiriendo a una transformación general del corazón, alma y mente. El alfarero, muy dedicado, le daba forma a una vasija de barro, pero en el proceso el barro dejó de ser suave, se volvió duro, áspero, con partículas de piedra ya imposible de trabajar. Fue necesario romper esta vasija, limpiar el barro, purificarlo y empezar de nuevo. Los seres humanos, Dios nos permite formarnos en el vientre de una mujer. Y llegamos a este mundo con un proyecto hermoso de parte de nuestro Creador. Pero en el proceso, igual que el barro del alfarero, mucho nos echamos a perder. Entonces nos es necesario ser deconstruidos y empezar de nuevo. ¿Cómo lograrlo? Es a través de un nuevo nacimiento. Cuando hablamos de nuevo nacimiento nos estamos refiriendo a una transformación general del corazón, alma y mente.
Y esto solo lo logramos cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y le permitimos que Él dirija nuestras vidas. En una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a un hombre que le era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. El cambio que produce este nuevo nacimiento es tan hermoso, es tan excelente, que hoy no me alcanzaría el tiempo para explicártelo. Pero es el proceso que necesitamos para ser diferentes. Muchos en algún momento fuimos conscientes que necesitábamos cambiar. Y quizás hoy hay muchas personas que están luchando por un cambio en sus vidas. Y pueda que con un poco de esfuerzo hayan logrado algún cambio en algún área de su vida. Pero siempre quedarán cosas que por más voluntad humana que haya, no lograremos un cambio efectivo. Nosotros te queremos ayudar y queremos compartir contigo nuestra experiencia. Nos encuentras en redes sociales cuya dirección aparece en este video, también nuestro número de WhatsApp. Contáctanos para que juntos tengamos una conexión divina. Dios te bendiga. Muy bien, hermanos, en esta preciosa hora vamos a continuar. Hemos tenido un tiempo muy precioso de devocional, cantándole al Señor en este culto familiar, domingo en la mañana, que ha sido siempre de tanta bendición para todos nosotros, para la iglesia, para todos los oyentes. Y también pues hay un grupo continuamente de hermanos que nos están reportando su sintonía de diferentes partes, desde aquí de Colombia, en muchos otros lugares, y también hermanos que nos sintonizan, nos mandan su reporte desde Panamá, Argentina, Estados Unidos, México, y bueno, desde donde usted esté, queremos enviarle un saludo especial. Como estamos estudiando este panorama de la gran tribulación, hoy nos corresponde el subtema la relación entre el anticristo e Israel durante la gran tribulación. O sea, vamos a ver qué papel juega Israel o qué papel le pertenece al pueblo de Dios en términos del pueblo de Israel, no hablando de la iglesia, sino del pueblo de Israel, y cómo le va a ir durante la gran tribulación, qué relación tiene con el anticristo. Vamos a mirar esta palabra y vamos inmediatamente a orar, y después de esto leeremos en el capítulo 9 del libro de Daniel. Entonces oremos. Padre, gracias por el privilegio y la oportunidad que nos concedes de estar en tu santa presencia para adorar, bendecir y glorificar tu santo nombre, y también, Padre Celestial, porque nos permites hoy reunirnos como tu pueblo. Hemos tenido un tiempo precioso de cánticos. Señor, esto es maravilloso, es extraordinario, pero en este momento que nos corresponde tu palabra, queremos pedirte como siempre, danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra, para que podamos disfrutar, oh Señor, recibiendo lo que tú tienes para nosotros, ser enseñados, recibamos el fundamento y así podamos continuar adelante en todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Entonces, libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a leerlo. Todos los hermanos allá donde estén en su casa, pues busque Daniel capítulo 9, porque este es un capítulo interesante. Tiene que ver, recuerde que el libro de Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, en el capítulo 9, el verso 26 y 27, vamos a leer exactamente, dice así: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esta es una de las partes que queremos leer para decir cómo es que va a actuar Israel, no pretendemos tampoco decir de una manera minuciosa cada detalle, porque recuerde que estamos en un panorama y esto quiere decir que lo estamos viendo a grosso modo, que podamos ver por lo menos qué es lo que va a pasar. Son 7 años, recuerde, 7 años. La iglesia del Señor Jesucristo es tomada con el Señor y se da inicio a esos 7 años. Aparece el anticristo y cuando se terminan los 7 años es cuando el Señor Jesucristo vuelve visiblemente a la tierra. Entonces, en ese periodo, la iglesia está con el Señor allá arriba en la presencia del Padre en el cielo, pero aquí abajo, que es donde nos estamos concentrando, hay un periodo que se llama la Gran Tribulación. Se da inicio con la aparición en escena de ese personaje llamado Anticristo y se termina cuando el Señor Jesucristo vuelve y derrota al Anticristo y a los ejércitos que en ese momento estaban en esa guerra que le llaman la guerra del Armagedón. Entonces, lo primero que vemos aquí es en el capítulo 9, dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El pueblo de un príncipe que ha de venir, está hablando de este príncipe, destruirá la ciudad y el santuario. Este estaba hablando precisamente de la profecía de lo que Daniel tenía inquietud, porque recuerden que Daniel está preguntando en su momento, porque él está en la cautividad y ellos sabían, porque conocían la profecía que Dios había dado a través del profeta Jeremías, que serían 70 años. Cuando él se da cuenta que esto se ha cumplido, él hace todas estas investigaciones, ora a Dios, y entonces el Señor comienza a hablarle de esto, pero le da algo que él no había preguntado. Lo que Daniel está preguntando en su momento es por la época en que él estaba viviendo. Si ya se habían cumplido los 70 años que había hablado el profeta Jeremías, pues él quería saber qué iba a pasar porque ellos estaban cautivos. Ahora, Dios le habla, pero le habla de una manera diferente. Dios le expresa al profeta Daniel todo lo que va a pasar con el pueblo de Israel de ahí en adelante y termina diciendo: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, el resto de la historia del pueblo de Israel hasta que el Señor Jesucristo, que es el verdadero Mesías, ya vuelva y ellos pues tengan esa oportunidad de reconocerle. Y le está diciendo entonces aquí incluido que vendría un príncipe. En el capítulo 9, en el verso 26 le dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir. Le está hablando de ese príncipe. Y luego en el verso 27 dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Entonces, recuerde que en la interpretación de las 70 semanas de Daniel se está hablando de semanas de años. Entonces, esta dice: por una semana confirmará el pacto con muchos, está hablando de 7 años. Está diciendo que cuando venga este príncipe va a hacer un pacto. Y dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a ampliarlo un poquito más para que usted y yo tengamos un poco más de idea. En el capítulo 11
en el verso 21 en adelante. Refiriéndose a lo mismo, dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Mire lo que dice el verso 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces usted encuentra aquí que este personaje hace un pacto con el pueblo de Israel, porque la diferencia entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, hay dos diferencias principales. Primero, que en el libro de Daniel no se dan tantos detalles, sino que se concentra sobre todo en el tiempo del fin y el pueblo de Israel. Y la otra diferencia que hay es que a Daniel se le dijo: sella estas palabras de esta profecía, porque eso es para el tiempo del fin. Entonces, son las dos diferencias principales con el libro de Apocalipsis, que a Daniel se le dijo: sella estas palabras de esta profecía, no te preocupes por los detalles, eso es para el tiempo del fin. La segunda diferencia es que lo que se le dice a Daniel es sobre todo en relación con el pueblo de Israel. Por eso nos estamos remitiendo también al libro de Daniel. Apocalipsis amplía mucho más los detalles y dice todo lo que estará pasando aquí abajo en la tierra en relación con las naciones que llamamos hoy día gentiles, o sea, con el resto de la humanidad, para que usted me entienda. Entonces, el libro de Daniel en ese capítulo 9 y en ese capítulo 11 nos habla de un pacto que este personaje llamado el Anticristo hace con el pueblo de Israel, y habla también de que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, romperá el pacto. Y como rompe el pacto, entonces se tensiona la relación, ellos se van a dar cuenta que habían sido engañados. Entonces, digamos que básicamente Israel comienza su periodo en la gran tribulación haciendo un pacto con este personaje llamado el Anticristo, y el pacto que hacen con él es porque ellos creen que él es el Mesías. ¿Por qué van a creer que él es el Mesías? Bueno, desde que Israel revivió como nación, año 1948, han tenido continuos enfrentamientos con sus vecinos árabes. Y ese problema del Medio Oriente y lo que tiene que ver con Israel, los árabes y los palestinos, no se ha logrado resolver. Las potencias del mundo continuamente han tratado de proponer unos tratados, unas formas, proyectos de paz entre el pueblo judío y entre los palestinos y el resto de los árabes, pero ustedes saben, ha sido siempre un fracaso hasta el momento que estamos hablando. Estamos año 2020 para nosotros. Todavía está sin resolver el problema de la tierra de Israel, que van a ser los judíos y que van a ser los palestinos, y luego los palestinos están respaldados por la comunidad árabe. Cuando aparezca el Anticristo, le va a ofrecer a Israel defensa frente a sus enemigos. Va a tener un tratado de paz. Acuérdese que cuando aparece el Anticristo en el libro de Apocalipsis, que se abre el primer sello, dice: yo vi un caballo blanco y al que lo montaba llevaba una corona, y le fue dado un arco y salió venciendo y para vencer.
Entonces entra con un proyecto de paz y eso hace que los judíos crean que Él es el Mesías, entonces hacen un pacto con Él. Esa es básicamente la entrada del pueblo de Israel en todo este escenario de la gran tribulación. Ustedes saben que el pueblo de Israel es como nación muy famosa en el mundo, a pesar de ser tan pequeña, y se supone que está alrededor de los 10 millones de habitantes solamente, que su territorio es tan pequeño que parece igual o un poco menor en Colombia, hablando del territorio del departamento más pequeño, que es el departamento del Quindío. En Estados Unidos lo comparan con uno de los estados también más pequeños, que es New Jersey. Entonces, sin embargo, a pesar de su tamaño y su poca población en el lugar, pues son famosísimos a nivel mundial. Todo el mundo tiene que ver con Israel. Algunos tendrán sus razones valederas en la parte humana, pero usted sabe que la real razón de Israel, de su fama de alguna manera y de la situación que siempre se enfrenta de esas guerras, esas luchas, no son nuevas. No es ahora porque Israel volvió a nacer. Las luchas de Israel han sido permanentes y continuas. Cuando ellos estaban esclavos en Egipto, ya eran en sí un problema para los egipcios, que los querían tener cautivos, pero al mismo tiempo les tenían miedo porque decían: cuando vengan de pronto nuestros enemigos, esta gente se ha vuelto más fuerte que nosotros. Y a través de la historia, cada nación ha tenido sus razones para tratar de someter a Israel y también de muchas maneras tratar de eliminarlo. Por ejemplo, cuando ya fueron llevados cautivos por los asirios, por los babilonios, y luego vinieron los medos y los persas. Siempre esas batallas, esas luchas que han sido, no ahora desde el 48, eso ha sido miles y miles de años antes de Cristo, en la historia de los egipcios, de los babilonios, en la historia de los persas, de los griegos y los romanos. Todos querían de alguna manera subyugarlos y al mismo tiempo les tenían cierto respeto, temor, terror, y hasta el sol de hoy pues se da lo mismo. A la mitad de la gran tribulación entonces ellos reaccionan. ¿Por qué? En el verso que leímos dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el capítulo 11 dice aquí en el verso 31: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, esto es lo que hace realmente que el pueblo entienda, el pueblo de Israel, que ese no era el Mesías, y rompen el pacto con él. ¿Por qué? Porque para el tiempo en que se está hablando ya está reconstruido el templo que siempre los judíos han soñado con reconstruir. Para nadie es un secreto, en las noticias usted puede encontrar, investigar a través de las redes y de todas las formas que usted quiera. El pueblo de Israel tiene el templo prefabricado. Los judíos tienen el templo prefabricado, y es cuestión de solamente meses. Algunos dicen 6 meses, otros dicen menos, y el templo ya estará levantado. Entonces, ellos levantan el templo porque quieren ofrecer los sacrificios. El pueblo judío, su relación con Dios no está basada en lo que nosotros como cristianos, como iglesia, está basado. Nuestra relación con Dios para nosotros está basado en Jesucristo, su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gracia de Dios. Los judíos
nunca reconocieron y hasta el sol de hoy no lo han hecho que Jesucristo es el Mesías. Por lo tanto, ellos añoran su templo. Cuando lo reconstruyan es para ofrecer los sacrificios, porque ellos todavía siguen esperando al Mesías. Y para ellos el templo juega un papel crucial, importante, central en su relación con Dios. Así que ellos tienen no solamente reconstruido de una forma prefabricada el templo, sino lo levantarán cuando sea el momento, pero también tienen todas las órdenes sacerdotales y las órdenes levíticas identificadas. Tienen universidades en Jerusalén para estos levitas y sacerdotes. Estudian todo lo que tiene que ver con los sacrificios, porque ellos están esperando. Apenas se pueda levantar el templo, hay que volver a ofrecer los sacrificios y a estrechar la relación con Dios, porque ellos necesitan que Dios esté con ellos y que los defienda, y necesitan al Mesías. Cuando este personaje a la mitad de la semana, dice aquí, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, cuando a los 3 años y medio el anticristo, a la mitad de la gran tribulación, hace cesar los sacrificios y las ofrendas, que es para lo que fue levantado el templo, ellos se dan cuenta, fuimos traicionados, este no es el Mesías. ¿Por qué reconocen inmediatamente que no es el Mesías? Porque el Mesías jamás les haría hacer cesar los sacrificios. Y aparte de eso, porque el Mesías jamás cometería una abominación dentro del templo. Y aquí dice de la siguiente manera, en el verso 31 del capítulo 11 de Daniel que leímos: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. O sea, hará entrar tropas. Ustedes saben que en el templo de los judíos no podían entrar sino los judíos, porque es un lugar sagrado para ellos. Y luego dice más: quitarán el sacrificio y pondrán la abominación desoladora. O sea, esto inmediatamente les deja ver a los judíos que ese no era el Mesías que ellos creían que estaban esperando. Por eso se rompe el pacto a la mitad de la semana, y por supuesto esto lleva inmediatamente un choque. En el verso 31 en adelante, vamos a seguir leyendo. En el verso 34 dice: en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, dice el profeta aquí de parte de Dios. Y el rey, está hablando del anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces, cuando usted mira en este capítulo, recuerde que aquí está hablando exclusivamente de la situación de Israel, del anticristo, Israel, las naciones. No se concentra en el resto de la sociedad, en el resto del mundo. Entonces, en esto aquí hace mucho énfasis, que se rompe el pacto, que hay una reacción de parte de aquellos del pueblo que son sabios, o sea, que son gente creyente, ortodoxos, que buscan a Dios. Dice, pero van a caer, van a tener un tiempo de angustia, serán depurados, serán limpiados, o sea, habrá muertos, habrá una lucha. El pueblo queda en una situación de mucha angustia, porque se dan cuenta que ahora han sido traicionados. El que ellos creían que era el Mesías entra al templo, las tropas que vienen de parte de él profanan el santuario,
ponen la abominación desoladora. En el libro de Primera de Tesalonicenses dice que él se levanta contra todo lo que se llama Dios, se opone contra todo lo que se llama Dios, dice, tanto que entra en el templo y se hace pasar por Dios. O sea, él va a entrar, vamos a reforzar esto con lo que nos dice en Tesalonicenses, que esa es la... En el verso 34 dice, en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, dice el profeta aquí de parte de Dios. Y el rey, está hablando del anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces, cuando usted mira en este capítulo, recuerde que aquí está hablando exclusivamente de la situación de Israel, del anticristo, Israel, las naciones. No se concentra en el resto de la sociedad, en el resto del mundo. Entonces, en esto aquí hace mucho énfasis, que se rompe el pacto, que hay una reacción de parte de aquellos del pueblo que son sabios, o sea, que son gente creyente, ortodoxos, que buscan a Dios, dice, pero van a caer, van a tener un tiempo de angustia, serán depurados, serán limpiados, o sea, habrá muertos, habrá una lucha. El pueblo queda en una situación de mucha angustia porque se dan cuenta que ahora han sido traicionados. El que ellos creían que era el Mesías entra al templo, las tropas que vienen de parte de él profanan el santuario, ponen la abominación desoladora. En el libro de Primera de Tesalonicenses dice que él se levanta contra todo lo que se llama Dios, se opone contra todo lo que se llama Dios, dice, tanto que entra en el templo y se hace pasar por Dios. Muy bien, entonces en Tesalonicenses, segunda epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 2, leyendo desde el verso 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Verso 4. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, todo esto es lo que causa esa gran ruptura entre el anticristo, y es porque ellos identifican, si él pone a sus tropas a profanar el santuario, ya no es el Mesías, porque el Mesías se supone que está de parte de Dios y conoce bien su ley y todo. Aparte de eso, dice, él se opone contra todo lo que se llama Dios, dice aquí, tanto que entra en el templo de Dios y se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces ya ellos saben, ¿no? Pues nos engañaron. O sea, nos profanan el santuario, nos quitan el continuo sacrificio y ponen esta abominación desoladora. Allí es entonces los judíos en esa angustia terrible ahora para tratar de hacer valer su templo, lo que tienen, pero en el libro de Daniel dice, no, los que actúan son muertos, muchos de ellos, porque no tienen la fuerza frente al anticristo. Ya a pesar de que ellos reaccionan porque se habían sentido engañados, ya no tienen mucho que hacer. Ya el anticristo los tenía controlados y él va a seguir haciendo con sus tropas y con el apoyo de los que dentro del pueblo de Israel sean seculares, pues va a seguir haciendo, y eso es lo que los lleva a esta situación. El anticristo los aplasta, dice aquí en el
capítulo que estábamos leyendo, el capítulo 11, dice, caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída, dice en el verso 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados. O sea, el anticristo aplasta el levantamiento de los judíos cuando se dan cuenta que no es el Mesías el que ellos creían que era el Mesías, pero ya no tiene nada que hacer, son aplastados en su movimiento, en su reacción. Y bueno, el pueblo de Israel estará allí en esto. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios? A causa de los movimientos políticos que ellos tendrán durante la gran tribulación, Israel se va a ver envuelta en la guerra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida. Acuérdese que cuando el anticristo comienza a gobernar, el primer jinete que aparece cuando se abre el primer sello habla del anticristo, pero luego dice, cuando abrió el segundo sello, apareció un caballo bermejo, o sea, rojo, que le fue dada la capacidad de quitar la paz de la tierra. Entonces, el pueblo judío está participando de los acontecimientos acá. Ya hay guerras desde el mismo inicio, cuando el anticristo no es capaz de controlarlo todo. Las guerras que se generan, ¿por qué se generan? Por lo mismo que se están generando hoy. Quiero hacerles esa aclaración porque normalmente cuando uno lee el libro de Apocalipsis y los libros proféticos y dice que el anticristo tendrá un gobierno mundial, uno se hace a la idea de que no habrá quien haga competencia por el poder. Eso es falso. Cuando usted nota allí, voy a leerle esos versos exactos en Apocalipsis, cuando ya se da la salida del anticristo a la escena, inmediatamente dice en el verso 4 del capítulo 6, salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, ¿por qué se generan estas guerras? Porque el occidente, y eso lo he recalcado en diferentes ocasiones cuando hablamos de estos temas en la iglesia, el occidente ha estado en el control del poder mundial a partir de los griegos, o sea, desde antes del Señor Jesucristo. El oriente era quien tenía el control del poder mundial hasta que llegaron los griegos, porque hasta antes de los griegos estaban envueltos allá Babilonia, los egipcios, los asirios y luego los medos y los persas. Eso queda en el Medio Oriente, eso es Oriente. Hasta ese momento Oriente era quien mantenía el control del poder mundial. A partir de los griegos, esto es antes de Cristo, después del imperio de los persas, entran los griegos, ya el control del poder mundial, el balance de poder se ha inclinado hacia el occidente. Primero estuvieron los griegos, luego estuvieron los romanos, y ustedes saben que de ahí para acá, todos, por ejemplo, las primeras potencias del mundo, ¿dónde quedan? En el occidente. En este momento, pues usted está hablando de los Estados Unidos, está hablando de Europa, y ellos controlan. ¿Qué pasa? Para nadie es un secreto que el control del poder mundial es por una sola razón. ¿Cuál? El poder conlleva prosperidad económica, que puedan controlar a los que tienen las materias primas, que puedan hacer tratados con los que producen lo que necesitan, etc. Y dicho de alguna forma, pues, para hablar en términos criollos, los que mantienen el poder mundial, ellos le dictan a los demás las leyes, las normas, las cosas, como se hagan, y eso controla el dinero, controla el comercio. Y por supuesto, ahora el Oriente se ha fortalecido demasiado. Eso no es que va a pasar, no, eso ya está pasando como preparación de la plataforma.
Y ya el Oriente, ustedes lo saben, tiene una fuerza descomunal en este momento. Hasta el punto de que sin que se haya declarado una guerra verbal, ya hay una guerra tácita, se dice una guerra de comercio entre, por ejemplo, China y los Estados Unidos. China es el representante, pues, con mayor propiedad del Oriente. Pues nadie tiene una fisonomía y una cultura y una raza que demuestre tanto que son orientales como los chinos. Pero aparte de los chinos están los indios, y aparte de los indios se sabe que Rusia tiene una gran parte de su territorio precisamente en todo el Asia. Entonces estamos hablando de las potencias orientales que quieren controlar, y en el momento que la iglesia del Señor Jesucristo desaparezca, el anticristo aparece en escena, pero los chinos siguen ahí, los rusos siguen ahí, y los indios siguen ahí, y los orientales siguen ahí. Y ya así como lo han hecho, ellos seguirán haciendo un pulso por el poder mundial. ¿Por qué? Sencillo, porque el anticristo va a estar respaldado por el imperio romano revivido, que dicho en otras palabras más criollas, para que ustedes lo podamos entender, ustedes y yo, es Europa, el imperio romano revivido, Europa. Entonces, Europa va a darle todo su apoyo al anticristo. Y el Oriente va a seguir en su batalla por el control, porque ellos quieren, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo en este año 2020, en medio de la pandemia por un famoso virus llamado COVID-19. Sin embargo, los que siguen las noticias políticas y militares del mundo saben que en este momento hay una tensión muy terrible en el mar que se llama el Mar de la China, sobre todo en la parte sur del Mar de la China. ¿Por qué? Porque en los alrededores, en el Mar de la China, hay grandes fuentes petroleras y de gas. Y entonces en esos lugares del Mar de la China están los filipinos, hacen parte de los alrededores del Mar de la China, está Malasia, está Singapur, está Vietnam, o los otros países en los alrededores, en esa cuenca del Mar de la China. Ellos dicen, nosotros tenemos parte ahí, pero los chinos en este momento se abalanzaron con gran poder sobre ese mar. Hicieron que unas pequeñas islotes que habían allí, que eran como unos atolones, fueran expandidos con material, digamos unas islas, las acabaron de agrandar, hechas con la mano del hombre, y han montado bases militares en el Mar de la China. Aparte de eso, están realizando ejercicios militares cerca de las costas de Taiwán, uno de los estados de la China o provincias de la China que nunca la han logrado controlar desde que se dio la independencia de la China de parte de los británicos, y que ganaron pues la guerra el Partido Comunista Chino. Entonces están cerca también de Japón, y todo esto está llevando una tensión terrible. Los Estados Unidos están presentes ahí. En las noticias de ayer aparecían los ensayos y ejercicios militares que están haciendo algunos barcos de guerra de los americanos en el Mar de la China, precisamente justo donde se encuentran los barcos que están de parte de Malasia tratando de perforar, y que los chinos tratan de impedírselo. Entonces es una tensión terrible, pero no solamente los Estados Unidos, Australia también está allí presente, y está Japón también presente, porque todos tienen intereses. Es que por el Mar de la China se mueve probablemente la tercera parte del comercio mundial. ¿Qué quieren los chinos? Controlarlo. ¿Qué quieren los otros? Que se quede abierto. Y dicho, nosotros somos los que hemos mandado, nos respetan. Y luego estoy diciendo, pues que nosotros vivimos aquí, nos respetan. Y eso va a seguir tensionándose, y se va a entrar en la gran tribulación ya con esa tensión, y se va a levantar esta guerra de una manera ya más fuerte. Y estamos hablando de Israel,
Israel está envuelta en el problema. ¿Por qué? Primero, Israel juega un papel preponderante en la política mundial hoy. No por su tamaño, ni tampoco por su población que vive en la tierra de Israel, sino por sus capacidades y por lo que significa Israel en términos de ciencia, de tecnología y de avances militares. Para nadie es un secreto que Israel es una potencia en tecnología y en ciencia. Y en este momento, por ejemplo, la guerra cibernética o la guerra de eso de computadores y de hackers y toda esa cuestión tiene mucho que ver con las naciones que están en esa guerra, y todos saben que en Israel se producen de esas armas cibernéticas de las mejores. O sea, todo lo que tiene que ver con controles de virus de ese tipo y ataques fuertes de ese tipo, desde Israel se produce. Para nadie es un secreto que Israel también es una potencia en producción de armas de última generación. Israel, siendo un país tan pequeño, tiene toda la capacidad antiaérea que solo las grandes potencias del mundo tienen. ¿Cuál? Si usted no me entiende, no importa. Es que el cielo de un país es defendido en 3 capas diferentes. Primero están los artefactos o misiles de baja altura que pueden ser enviados. Luego están los misiles balísticos internacionales que los pueden lanzar a una altura dentro de la atmósfera. Y luego está el espacio exterior, donde los misiles intercontinentales, cuando hacen su lanzamiento, ellos salen de la atmósfera, vuelan hacia su objetivo y reentran en la atmósfera para caer en el sitio donde son sus blancos. ¿Qué pasa? Israel tiene capacidad con su famoso cúpula de hierro para los misiles de esos que le tiran los palestinos, que son de baja altura y que son de 300 kilómetros, de 150 kilómetros. Tienen luego una nueva arma para hablar de los que entran a nivel ya de la atmósfera, que son trabajando ya con los misiles que ellos han creado dice la onda de David, y tienen ahora una nueva capacidad de intervenir misiles internacionales balísticos que hayan salido de la atmósfera con una famosa cúpula o lanzadores que le llaman Arrow. Entonces ellos están en la capacidad de interferir con los misiles que les lancen a cualquiera de las 3 alturas. Eso se llama las 3 capas de defensa antiaérea. Solamente lo tienen países muy desarrollados, pero Israel es uno de ellos. Entonces todo esto hace, mis estimados, que Israel sea de alguna manera pues una codicia para los demás. Israel tiene relaciones muy cercanas con Estados Unidos, es probablemente su aliado más cercano, pero de una manera extraña, en este momento Israel también tiene relaciones con China, y China está invirtiendo demasiado en Israel hasta el punto que los americanos se han sentido un poquito incómodos por la cosa y dicen: los chinos en la tierra de Israel pueden causarles un problema a nivel nacional a Israel y a nivel de los Estados Unidos. Ellos dicen porque los chinos pueden comenzar a espiar a través de la tecnología de los judíos. Entonces fíjese usted tantas cosas que uno desconoce porque no habla todos los días de ello y no es en lo que se concentra pues las empresas que le dan a uno aquí en su país, ¿verdad? Las noticias, pues se encarga de hablarle del caballero que estaba bañándose desnudo y del otro que estaba por allí en una cosa de esas, y los chismes del artista y de aquello. Pero cuando ya vamos a hablar de lo que es realmente noticias internacionales, ya usted tiene que acudir a los canales internacionales que son realmente dedicados a esto, como probablemente la BBC, probablemente la CNN, Radio France o France 24,
y RTI, que es de Rusia, y bueno, todas las cadenas internacionales que realmente le pueden hablar de estas cosas. Si usted no tiene acceso a esto, no es que usted no pueda, sencillamente probablemente no sea interesado, usted puede hacerlo. Yo lo que le estoy dibujando aquí es un panorama, eso es lo que está pasando en este momento. Ahora, ¿qué pasa realmente entonces con Israel en medio de todo? Al verse envueltos en estas guerras, se van a ver envuelta en esta guerra final, y que la batalla última de esa guerra, porque déjeme decirle que una cosa es una batalla y otra una guerra, pues creo que todos somos conscientes, pero por si no, hacer esa aclaración, ¿no? Una cosa es una batalla es un episodio militar, un enfrentamiento militar que se da en el contexto de una guerra. Una guerra puede durar años, como la Segunda Guerra Mundial, desde 39 hasta el 45, 40. Bueno, cada uno tiene sus fechas. Yo en este momento no estoy haciendo de historiador, pero le estoy diciendo básicamente que una guerra puede durar años mientras se resuelve. Se acaba una guerra cuando se hace un acuerdo donde hay un armisticio, por decirlo de alguna manera, y hay un acuerdo de paz y declaran formalmente terminada la guerra. Una batalla, sin embargo, es solo un episodio dentro de una guerra. Se realiza en un lugar específico y puede durar días, semanas, pero es una batalla, o sea, es un solo episodio dentro de una guerra generalizada. En este caso, la Escritura nos habla de esta batalla. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y mire cómo dice: los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces Israel, por todos sus movimientos políticos que ya está teniendo desde ahora, ya le digo, tiene alianzas con China, es aliado principal de Estados Unidos, tiene relaciones diplomáticas también en el Medio Oriente con estados que hasta hace poco eran sus enemigos más acérrimos. Entonces todo esto lo hace envolver en una espiral que cuando llega el tiempo de la tribulación, Israel ya está marcada para participar, y la última batalla de esa guerra de lucha por el poder entre los orientales y el anticristo, que estará representando al occidente, se va a librar en un lugar que en hebreo se llama, dice, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es una palabra compuesta. Esta palabra quiere decir valle de Megido o montañas de Megido, porque en el hebreo Arma es para hablar de las montañas y luego Megido, y por eso unen las dos palabras y queda Armagedón. Es el mismo lugar que se llama hoy, usted lo puede buscar, búsquelo en su forma de buscar, en su buscador que usted tenga más confianza, busque Valle de Jezreel. Es el mismo, Valle de Jezreel o Valle de Megido o Armagedón. Es el mismo sitio, es una gran planicie que queda en una parte norte central de Israel. Allí se han dado muchas batallas, no solamente ahora, sino a través de la historia. Israel se ve envuelta en esta batalla, y cuando Israel está envuelta en todo esto y esa guerra que vienen los ejércitos orientales, y dice aquí que el anticristo convocó a los ejércitos del resto del mundo, o sea, hay una coalición de orientales contra una coalición de occidente liderada por el anticristo, que se enfrascan en esa batalla. Israel se ve perdida.
Y cuando digo se ve perdida, quiere decir Israel va a sentir que le llegó la hora, lo que todo el tiempo han tratado de evitar. Una angustia. Israel es uno de los países del mundo que más, más invierte en defensa en el mundo entero. Cuando una nación invierte 15, 20%, la gente se aterra. Israel es una de las naciones que más invierte en defensa porque ellos no pueden darse el lujo, lo dicen ellos con sus palabras, de perder una guerra. Porque el día que la pierdan son aniquilados. Porque ellos están amenazados, todo el mundo lo sabe. En la época actual, los iraníes dicen hay que destruir al Estado sionista, hay que borrarlo del mapa, hay que borrar a Israel. En el tiempo cuando ellos recién adquirieron su independencia, los ejércitos de los países vecinos decían que ellos los iban a echar al mar Mediterráneo e iban a hacer que el mar Mediterráneo se tiñera de rojo con la sangre de los judíos. Entonces, ellos saben, no pueden darse el lujo de perder una guerra. El día que la pierden es cuestión de existencia para ellos. Perdemos la guerra y perdemos la vida, o sea, no quedará nada. En ese momento que ya está finalizando la gran tribulación, con esta guerra tan terrible entre el oriente y el occidente, viniendo los orientales para pelear acá en este valle de Armagedón y viniendo las coaliciones de occidente, Israel se ve vencido. Y mire, voy a leerle una profecía que no tiene nada que ver con Apocalipsis, pero tiene que ver con Israel. Está allá en Zacarías, libro de Zacarías, profeta Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías. En el capítulo 14, y voy a leerle desde el verso 1 al 7. Mire lo que dice aquí para que usted se dé cuenta y tenga un panorama de lo que le estará pasando a Israel en ese momento que ya está finalizando la gran tribulación. Dice: he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Entonces mire usted aquí cómo describe esa última batalla y la posición de Israel. Dice que Israel en este momento está siendo ya prácticamente eliminado. Dice Jerusalén, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, la ciudad será tomada, las mujeres serán violadas, o sea, ellos se ven perdidos. Y es allí cuando el pueblo de Israel ora y pide: Dios mío, envíanos al Mesías, nos van a acabar, nos van a aniquilar, envíanos al Mesías. Si usted quiere mirar esa parte se encuentra
en el mismo libro de Zacarías, en el capítulo 12. Dice en el verso 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y luego comienza a describir los linajes que lamentan. Entonces, ¿qué es lo que pasa en medio de esa batalla? El capítulo 14 describe lo que está pasando. Cómo la ciudad es sitiada, cómo se entran a la ciudad, cómo violan las mujeres, cómo se llevan la mitad de la gente en cautiverio. Y luego dice en el capítulo 12, Dios ha derramado sobre ellos espíritu de oración. Ellos claman, dice claman, Dios manda espíritu de oración, y dice y claman por el Mesías. Y dice en ese momento mirarán a mí a quien traspasaron. Cuando ellos claman por el Mesías, aparece el Mesías. Esa es la segunda venida de Cristo. Pero cuando aparece el Mesías, ellos ven que tenía las heridas en las manos y en los pies. Por eso dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, ellos llorarán y lamentarán. Ahí el resto de ese capítulo habla de cómo lamentan. Dice como si se le hubiera muerto el hijo mayor a cada familia. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo lo rechazaron. Todo el tiempo dijeron que era un impostor. Todo el tiempo dijeron que Jesucristo no era el verdadero Mesías, que fue un engaño. Y luego cuando ellos ya se ven que están a punto de ser totalmente destruidos, claman, Dios les abre el cielo, desciende el Señor Jesucristo, viene con todos los santos, y cuando ellos lo miran dice, mirarán a mí a quien traspasaron. O sea, le van a ver las heridas en las manos y las heridas de los pies, y comenzarán a llorar, dice, como quien llora por un hijo unigénito. ¿Por qué? Imagínese. Y él viene y los libra, dice, se asentarán sus pies sobre el monte de los olivos en ese día, etcétera, etcétera. Entonces ese es el papel de Israel. Estamos hablando de un panorama, no podemos dar todos los detalles. Estamos diciendo entonces, Israel entra en la escena de la gran tribulación haciendo un pacto con el anticristo porque les ofrece un proyecto de paz. Como todos estos movimientos políticos que ya están haciendo, los hacen envolverse, es un pacto de paz y por supuesto un pacto militar. A la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio, ellos descubren que ese no era el Mesías, porque este hombre manda tropas, se meten al santuario. Él en ese momento ya se sienta en el templo, dice que él es Dios, quita el sacrificio, pone la abominación desoladora. Los judíos se dan cuenta que no, que ese no era. Rompen el pacto. Algunos que son ortodoxos, que son creyentes, reaccionan. Hay un levantamiento, pero el anticristo aplasta ese levantamiento de esa parte de los judíos y sigue adelante, respaldado por aquellos que de parte del pueblo, dice, se entenderá con los violadores del pacto, o sea, con los que de todas maneras no tiene nada que ver con la parte espiritual o religiosa, sino que son meramente seculares en Israel. Eso es conocido para todo el mundo, que todos no son creyentes, y seguirán así. Todo lo demás que esté pasando en el tiempo de la gran tribulación tiene que ver con ellos, y yo solamente le voy a decir 2 detalles como para que usted tenga una idea. Durante la gran tribulación, de 3 personajes que estarán predicando, 2 de ellos son judíos, porque los 3 personajes que van a predicar durante la gran tribulación son los 144,000 sellados, que son de las 12 tribus de Israel, 12,000 por cada tribu. Esos son judíos. Luego están los 2 testigos o los 2 profetas que aparecen también en el libro de Apocalipsis, que van a predicar durante la gran tribulación en contra del anticristo y en contra de la marca de la bestia y en contra de la adoración al anticristo, y que le van a decir a la gente que no reciban esa marca y que le sirvan a Dios. Esos también son judíos.
y mueren en Jerusalén, y cuando los mate el anticristo al término de su ministerio, los van a exhibir en la plaza central de Jerusalén. Dice que estarán en la plaza de la ciudad de Jerusalén y que allí los van a ver por 3 días y medio ahí exhibidos sus cuerpos, y van a resucitar desde Jerusalén y se van a ir al cielo en una nube desde Jerusalén. O sea, Jerusalén va a tener mucho que ver en el escenario de la gran tribulación, pero estamos dando solamente un panorama, algo breve, pues, para que nosotros tengamos una idea de cómo esto sucede con ellos. Y terminamos diciendo: Jerusalén, Israel, el pueblo judío, en últimas es librado en esa batalla por el Mesías al que ellos tanto rechazaron. O sea, el Señor Jesucristo en su segunda venida viene con todos sus santos, dice ahí, y viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos que queda al oriente de Jerusalén. Él pelea, dice, peleará en aquel día como peleó en el día de la batalla. Él pelea. En el libro de Apocalipsis también dice, él pelea con la espada que sale de su boca, o sea, con su palabra. Y él derrota al anticristo, derrota a todos los que estaban allí, porque la Escritura dice que en ese momento, en esa guerra, al ver que van a defender a Israel y a Jerusalén, pues los ejércitos del anticristo y los de las naciones que venían para pelear entre ellos se enfocan en pelear contra el invasor, digámoslo de alguna manera, el Señor Jesucristo y la iglesia. Pero usted sabe que eso es como una pelea entre un león y un asno que está amarrado. No hay nada que hacer. Ese es el papel de Israel en términos generales durante la gran tribulación. Para la próxima ocasión, yo creo que será el próximo domingo, si el Señor no ha venido por su pueblo, procuraremos dar un final a este panorama, y quiero que el Señor nos ayude a que tengamos ya descrito de una manera gráfica para poderlo presentar a ustedes a través de las redes, una manera gráfica, descrita, dibujada, la gran tribulación, el comienzo, los 3 años y medio, los 7 años, y más o menos qué viene aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí y qué pasa allá. Para la próxima semana tendremos las plagas. Son 3 ciclos de plagas que la Escritura dice, o 3 ciclos de juicios, para que usted me entienda. Los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas de la ira de Dios, o de las copas de las plagas postreras. Y cuando se termine esto, esperamos haber terminado. Pido a todos mis oyentes y a todos los hermanos que siguen un poquito de paciencia. No soy el real expositor que puede dar un panorama como realmente es, porque un panorama es algo breve, conciso. Yo no tengo la experiencia como conferencista para hacerlo, o por lo menos nunca maduré hasta allá. Puede que tenga años predicando, pero nunca maduré hasta allá. Se me llevan muchas sesiones poder hablar de esto, pero creo que para nadie es un fastidio, sino para todos una bendición poder tener un panorama, una forma un poco clara de lo que está aconteciendo en la gran tribulación. Y dicho ya esto, ya concluyo con lo que siempre he dicho en los últimos días. Esto no es para volvernos doctores. Yo no soy doctor, no soy erudito. Esto no es para enorgullecernos de ningún conocimiento, ni yo, que no lo tengo, sino así breve, y ni ninguno de ustedes como oyente o como de los que están siguiendo. Pero esto es para alertar al pueblo de Dios, para hablar a la iglesia, ya sea aquí a nivel de la iglesia local de la Concordia, o a los hermanos que puedan haber estado siguiendo estas enseñanzas de cualquier otro lugar en Colombia o de cualquier otro lugar del mundo. Hermanos, es una necesidad urgente, pero urgente, de que le digamos a la gente que se arreglen ya y se arrepientan ya. Predíquele de Cristo y dígale así de frente, dígale, entréguele su vida a Cristo, porque esto prácticamente ya se acabó. Lo que estamos diciendo al cotejarlo con las cosas que nosotros vemos nos llevan
a la concientización de que hay que buscar a Dios ahora, entregar la vida al Señor ahora, para que las personas obtengan salvación. Si alguno de los oyentes quiere entregar hoy su vida a Cristo, repita conmigo la oración que en este momento hago con todos ustedes. Ore conmigo así: Dios mío, en este momento reconozco que soy pecador. Sé que he vivido lejos de ti y mis pecados han hecho separación entre tú y yo. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Lava mi corazón con la sangre preciosa de Cristo. Límpiame, lávame, transfórmame, cámbiame. Haz de mí una nueva criatura. Dios mío, te pido que escribas mi nombre en tu libro santo, allá en el cielo, y ayúdame a vivir para ti el resto de mis días. Y que muy pronto yo pueda estar delante de ti con todos los redimidos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Y ahora, Padre Celestial, que terminamos este culto familiar, quiero pedirte por cada una de mis hermanas y hermanos que hemos estado, Señor, frente a ti, alrededor, Señor, de probablemente nuestra sala o alrededor de la mesa del comedor o en algún sitio reunido con la familia. Bendice a cada uno, prospera a cada uno, ayúdanos a mantenernos, ayúdanos, Señor, a agilizar nuestra comunión contigo, a estar siempre despiertos, hablando de tu palabra a los que no conocen, Señor, y que podamos profundizar nuestra relación contigo, porque mi Señor Jesucristo, aleluya, ya viene a buscar el pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo, Padre Celestial. Señor, concédenos que en el culto de la tarde podamos estar también juntos para un culto más de bendición, y guarda esta ciudad como siempre de toda tragedia natural, de toda cosa mala, de todo acto de terrorismo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Si el Señor no ha venido por su pueblo, a las 2 de la tarde les esperamos para este próximo culto glorioso de edificación y adoración. Dios les guarde.